En aquel agosto de 1945, la humanidad cruzó un umbral del que jamás podría regresar. Bombarderos estadounidenses liberaron sobre Hiroshima y Nagasaki las primeras bombas atómicas, esas que no solo devastaron ciudades sino también redefinieron el significado de la guerra. Casi simultáneamente, la Unión Soviética lanzó su ofensiva en Manchuria, rompiendo su neutralidad y desmantelando la ocupación japonesa. Poco después, el emperador japonés anunció su intención de rendirse. Fue el acto que selló el capítulo final de una guerra que ya había cobrado demasiadas vidas. Pero desde entonces, una pregunta arde como brasas entre los historiadores: ¿qué fue lo que realmente forzó a Japón a rendirse? ¿Fueron las bombas o la sombra soviética lo que inclinó la balanza? Pocos eventos de la Segunda Guerra Mundial han desatado debates tan encendidos como los de aquel agosto fatídico. Para los ortodoxos, la narrativa es clara: el horror atómico quebró la voluntad japonesa. Pero los revisionistas, esos que rascan debajo de la superficie, ven otra historia. La invasión soviética del 9 de agosto de 1945, el mismo día del bombardeo a Nagasaki, pudo ser el golpe definitivo, dejando a las bombas como una brutal redundancia. Las etiquetas de ortodoxo y revisionista simplifican un debate mucho más matizado, donde cada teoría es un intento de desentrañar el rompecabezas de la historia. Y aunque las diferencias entre estas corrientes son notorias, ambas coinciden en algo: el pasado no es un terreno estático. Es un campo de batalla en constante transformación. Para entender este nudo, retrocedamos un poco. El 8 de mayo de 1945, Alemania nazi capituló ante los aliados. Con Europa libre del yugo del fascismo, los vencedores se reunieron en julio en la Conferencia de Potsdam. La cuestión japonesa, sin embargo, permanecía como el último obstáculo hacia la paz mundial. En Potsdam, Joseph Stalin confirmó lo prometido en 1943. La Unión Soviética entraría en guerra contra Japón a cambio de influencia en Manchuria, las islas Sajalín del Sur y las Kuriles. Además, Stalin reveló que Japón había enviado señales tentativas de paz desde aquel mismo año. Pero acercarse a Moscú con propuestas vagas no era lo mismo que aceptar una rendición incondicional. En Tokio, la situación era un hervidero. Mientras los políticos tanteaban salidas diplomáticas, el ejército endurecía su postura. Incluso el primer ministro Kantaro Suzuki, inclinado hacia la paz, no aceptaría un armisticio que implicara la humillación total. Japón preparaba las islas para un enfrentamiento final, decidido a resistir hasta el último aliento. Mientras tanto, en Potsdam, el presidente estadounidense Harry Truman recibió un escueto telegrama desde su país el 16 de julio. Operamos esta mañana. Diagnóstico aún no completado, pero los resultados parecen satisfactorios y ya superan las expectativas. Era un mensaje sencillo en apariencia, pero su significado era explosivo. La primera prueba de un arma atómica en el desierto de Nuevo México había sido un éxito rotundo. El 24 de julio, Truman, con un aire casi casual, comentó a Stalin sobre un nuevo arma de fuerza destructiva inusual. Stalin, igual de imperturbable, respondió que tal vez podrían darle un buen uso contra Japón. Era una conversación cargada de subtexto, como si ambos líderes jugaran al ajedrez con palabras. 2 días después, el 26 de julio, los aliados publicaron la Proclamación de Potsdam. Aunque la Unión Soviética no la firmó, el mensaje era claro: Japón debía rendirse incondicionalmente o enfrentarse a una destrucción rápida y total. Pero en Tokio, la respuesta fue un nudo de indecisiones. El emperador Hirohito, jefe de Estado solo en teoría, observaba cómo el llamado Gabinete de los 6 Grandes se debatía entre pedir aclaraciones o rechazar el ultimátum. 3 de ellos, todos militares, se inclinaban por la resistencia. Al final, simplemente ignoraron la proclamación. Pero lo que ocurrió después no podía ser ignorado. A las 8:15 de la mañana del 6 de agosto, un bombardero modelo B-29 soltó su carga mortal sobre Hiroshima. La bomba explotó a 600 metros sobre la ciudad, convirtiendo el suelo en un infierno de 4000 grados centígrados. Todo aquel que se encontraba en un radio de 1 kilómetro murió al instante. A 3,5 kilómetros, las quemaduras fueron indescriptibles. Yamaoka Michiko,
Entonces una estudiante de secundaria describió el momento con palabras que aún resuenan décadas después. No hubo sonido. Sentí algo fuerte. Fue terriblemente intenso. Sentí colores. No era calor. No se puede decir que era amarillo, ni que era azul. Pensé que sería la única en morir. Me dije a mí misma, adiós, mamá. La bomba devastó 70.000 de los 76.000 edificios de Hiroshima y dejó un saldo mortal de hasta 110.000 personas. En medio de la tragedia, desde la Casa Blanca llegó otro mensaje que contenía más amenaza que consuelo. El ultimátum del 26 de julio en Potsdam fue emitido para evitar al pueblo japonés una destrucción total. Sus líderes rechazaron rápidamente ese ultimátum. Si ahora no aceptan nuestros términos, pueden esperar una lluvia de ruina desde el aire como nunca antes se ha visto en esta tierra. Antes de continuar con esta historia, ¿sabías que hay una sociedad oculta que ha marcado el origen de todas las guerras de la humanidad y que aparte ha decidido quién será el ganador y el perdedor incluso antes de que empiecen? Si quieres saber más de lo que te estoy diciendo, ve al enlace de la biografía cuando termines este vídeo y descúbrelo. Ahora sí, continuemos con el vídeo. Así que la bomba ya había caído. Hiroshima, una vez ciudad vibrante, ahora era solo cenizas y eco de gritos apagados. Mientras tanto, al otro lado del mar, en Tokio, los líderes japoneses debatían, con urgencia y sin consenso, la rendición. Su primera respuesta a la amenaza de más bombas estadounidenses no fue acción, sino dilación. Los ministros militares se encargaron de bloquear una reunión clave del gabinete, mientras que los diplomáticos japoneses buscaban respuestas. El 8 de agosto, en Moscú, el embajador japonés se encontró cara a cara con Vyacheslav Molotov, el ministro de Relaciones Exteriores soviético. No hubo negociación. Molotov no llevaba ofertas, sino una declaración de guerra. Al día siguiente, 1.500.000 soldados soviéticos cruzaron las fronteras hacia Manchuria, aplastando al legendario ejército de Kwantung. Japón, un imperio que había soñado con la dominación de Asia, ahora enfrentaba la realidad de su colapso. Finalmente, el gabinete japonés logró reunirse. Pero si algo quedó claro en esa sala, fue la fractura insalvable entre civiles y militares. Los primeros buscaban rendirse bajo una sola condición: que el emperador permaneciera como símbolo de la nación. Los segundos, más orgullosos y más tercos, querían condiciones que rozaban lo absurdo: ninguna ocupación, desarme voluntario y juicios por crímenes de guerra controlados por Japón. Era el sueño imposible de quien ya ha perdido todo, pero se niega a admitirlo. Y mientras discutían, Nagasaki se convirtió en el nuevo infierno. La segunda bomba atómica mató a 40.000 personas, otra advertencia contundente de que el reloj estaba a punto de detenerse. Fue entonces cuando el emperador Hirohito, tradicionalmente distante en los asuntos de Estado, intervino. En un acto sin precedentes, tomó una decisión que cambiaría la historia: rendirse, pero bajo una única condición: conservar su posición como monarca. El 10 de agosto, Japón transmitió esta propuesta a los estadounidenses. La respuesta fue tan calculada como ambigua. No la rechazaron, pero tampoco la aceptaron. En cambio, reiteraron que el pueblo japonés decidiría el futuro de su gobierno. Y así, el 15 de agosto, tras un fallido golpe militar por parte de oficiales desesperados, Hirohito habló a su nación. Por primera vez, los japoneses escucharon la voz de su emperador. Y con esas palabras, anunciaba la rendición incondicional de Japón. Los combates en Manchuria cesaron el 16 de agosto, y el 2 de septiembre de 1945, la guerra terminó oficialmente. Era el epílogo de un conflicto que había cobrado más vidas y destruido más ciudades de lo que el mundo estaba preparado para enfrentar. Pero surge una pregunta persistente: ¿por qué Estados Unidos lanzó las bombas? Para los historiadores ortodoxos, la respuesta es pragmática: poner fin a la guerra rápidamente, salvar vidas, tanto estadounidenses como japonesas, evitando una invasión que habría sido un baño de sangre. Desde 1943, el ejército estadounidense había planificado una invasión a Japón. Y las evaluaciones no eran optimistas. Joseph Grew, ex embajador en Japón, lo resumió con una claridad aterradora: conozco Japón, viví allí durante 10 años.
Los japoneses no cederán. No se quebrarán moral, psicológica ni económicamente, incluso cuando la derrota eventual les mire directamente a la cara. Ajustarán sus cinturones un poco más, reducirán sus raciones de un cuenco a medio cuenco y lucharán hasta el final. ¿Fue eso lo que llevó a las bombas? ¿Un temor visceral a un enemigo implacable? ¿O tal vez hubo algo más oscuro y más difícil de admitir? La historia, como siempre, ofrece respuestas, pero no soluciones fáciles. Las batallas en Iwo Jime y Okinawa, en aquel sangriento 1945, habían sido un brutal preludio del infierno que aguardaba. Cementerios improvisados y océanos teñidos de rojo consolidaron la idea: la invasión a Japón sería un baño de sangre. Los estrategas estadounidenses dividieron el plan en dos fases. Primero, un desembarco en Kyushu el 1 de noviembre de 1945, después, capturar la llanura de Tokio en marzo de 1946. Del otro lado, los japoneses jugaban su última carta. Su estrategia, llamada Ketsuge, no pretendía vencer la invasión. No. Era un acto desesperado, causar tantas bajas que los estadounidenses se vieran obligados a negociar términos más favorables. Y se preparaban para ello con 4,5 millones de soldados, 6 veces más que los defensores en Okinawa. Solo en Kyushu se reunirían 625,000. La proporción era aterradora, un atacante por cada defensor. Los estadounidenses lo sabían y calcularon los números con frialdad. Las tasas de bajas en Okinawa sirvieron como modelo. Para agosto, los planificadores estimaron entre 250,000 y 1 millón de muertos y heridos en caso de invasión total. El millón era una cifra escalofriante, el doble de todas las bajas estadounidenses en Europa. Fue un golpe al optimismo de figuras clave como el secretario de Guerra, Henry Stimson. Sin embargo, la perspectiva más reciente arroja sombras sobre estos cálculos. Las metodologías eran, como mínimo, imprecisas, y la inteligencia estadounidense sobreestimó la capacidad japonesa. Investigaciones modernas reducen las bajas proyectadas a 20,000, una cifra significativamente menor. Aún así, los historiadores ortodoxos defienden que lo que pesó fue la percepción de un costo humano inaceptable. Ahí es donde las bombas atómicas entraron en escena. Probadas con éxito en julio, ofrecieron una salida. Truman lo expresó con palabras crudas en una carta a su esposa. Diré que terminaremos la guerra un año antes ahora, y piensa en los chicos que no morirán. Además, la presión pública aumentaba. Las familias querían a sus hijos en casa. Los votantes querían resultados rápidos, pero también querían que Japón no se saliera con la suya. Las bombas parecían una solución perfecta, devastadoras, rápidas, decisivas. Tras los bombardeos, las encuestas mostraron un abrumador 85% de apoyo al uso de las bombas. Incluso el 23% quería más. Pero, como siempre, la historia tiene capas. Algunos historiadores ortodoxos argumentan que Truman aún necesitaba la intervención soviética para garantizar el fin de la guerra. Las bombas, después de todo, no garantizaban que Japón se rindiera. Sin embargo, los revisionistas ofrecen una lectura distinta. Para Truman, la intervención soviética era el peor escenario. La Guerra Fría ya asomaba su rostro helado. Para los revisionistas, los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki no fueron solo una estrategia militar contra Japón. Fueron un mensaje, claro y devastador, para la Unión Soviética. Un historiador lo resumió con precisión quirúrgica. El lanzamiento de las bombas atómicas no fue tanto el último acto militar de la Segunda Guerra Mundial como la primera gran operación de la Guerra Fría con Rusia. Algunos historiadores revisionistas han pintado un cuadro mucho más complejo sobre las razones detrás de las decisiones estadounidenses en los últimos meses de la guerra. Según ellos, aunque al principio Harry Truman buscaba el apoyo soviético antes de la conferencia de Potsdam, el éxito de las pruebas atómicas cambió radicalmente sus prioridades. Hasta entonces, Stalin había sido visto como una pieza clave para poner fin al conflicto, pero esa percepción dio un giro cuando se confirmó la funcionalidad de las nuevas armas. Stalin nunca recibió una invitación formal para unirse a la guerra contra Japón. Esto, según los revisionistas, no fue un simple descuido.
Argumentan que, en lugar de depender de los soviéticos, Truman quería un plan de respaldo, una garantía en caso de que las bombas no funcionaran como se esperaba. Y Stalin, con su promesa de lanzar la Operación Tormenta de agosto el 15 de agosto, ofrecía precisamente esa seguridad. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente el 21 de julio, cuando Truman tuvo en sus manos los resultados de la prueba exitosa de la bomba atómica en Nuevo México. A partir de ese momento, aseguran los revisionistas, su estrategia se enfocó en cerrar la guerra antes de que Stalin pudiera mover sus piezas en el tablero asiático. Esto no solo evitaría que la Unión Soviética se apoderara de territorios japoneses prometidos, como las Islas Kuriles y el norte de China, sino que también limitaría su creciente influencia en la geopolítica global. Esta postura, sostienen, fue compartida por Winston Churchill, quien vio en el uso de las bombas una forma de neutralizar las ambiciones soviéticas. Ambos líderes, conscientes de las tensiones emergentes que darían forma a la Guerra Fría, aprovecharon la coyuntura para posicionarse estratégicamente frente al futuro. Después de todo, ya existía un profundo escepticismo dentro del gobierno estadounidense sobre las intenciones soviéticas. En particular, había preocupaciones sobre su incumplimiento de los acuerdos relacionados con elecciones libres en Europa del Este y su disposición a cumplir los compromisos asumidos en Yalta. Truman, en sus memorias, fue explícito al respecto, no estaba dispuesto a permitir que Rusia cosechara los frutos de un esfuerzo largo, amargo y valiente en el que no había participado. Esto deja entrever un trasfondo político que, para los revisionistas, coloca la decisión de usar las bombas atómicas más en el ámbito de la contención soviética que en el de la necesidad militar. La proclamación de Potsdam, según esta interpretación, también encierra una estrategia deliberada. Para algunos, lejos de ofrecer una salida digna a Japón, estaba diseñada para ser rechazada. Varios miembros del equipo de Truman, incluido el secretario de Guerra Henry Stimson, propusieron ajustar los términos para garantizar la permanencia del emperador japonés, algo que podría haber facilitado la rendición. Sin embargo, estas sugerencias fueron bloqueadas por figuras como James Burns y el Estado Mayor Conjunto, quienes insistieron en mantener una postura de rendición incondicional. Cuando finalmente se lanzó la bomba sobre Hiroshima, los soviéticos reaccionaron de manera inesperada. Stalin, quien ya estaba al tanto del programa nuclear estadounidense gracias a su red de espías, no se intimidó. Al contrario, se sintió presionado y adelantó la invasión de Manchuria al 9 de agosto, 3 días antes de lo planeado. Este movimiento sorprendió a los estrategas estadounidenses y añadió una capa de complejidad al conflicto. Los revisionistas argumentan que este episodio socava la idea ortodoxa de que las bombas fueron necesarias para salvar vidas al evitar una invasión terrestre. Según esta visión, el verdadero propósito era prevenir que los soviéticos expandieran su influencia en Asia. Para algunos, las bombas eran un mensaje dirigido a Moscú más que a Tokio, una demostración de poder que marcó el inicio de la Guerra Fría. Una interpretación más marginal, pero no menos intrigante, sugiere que Estados Unidos pudo haber lanzado las bombas por razones aún más oscuras. Algunos historiadores especulan que la motivación incluyó justificar los inmensos costos del proyecto Manhattan o incluso satisfacer una curiosidad científica por los efectos reales de estas armas en un entorno urbano. Aunque esta teoría carece de pruebas sólidas, plantea preguntas inquietantes sobre las prioridades detrás de una decisión tan devastadora. Cuando los historiadores intentan responder por qué Japón finalmente se rindió, las respuestas suelen dividirse entre dos grandes corrientes, la ortodoxa y la revisionista. Ambas coinciden en que el desenlace fue inevitable, pero discrepan en cuanto a las causas específicas que llevaron al emperador Hirohito y su gabinete a tomar la decisión más trascendental en la historia moderna del país. Para los historiadores ortodoxos, las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki fueron el factor decisivo que quebró la voluntad japonesa. Según esta visión, Japón habría continuado luchando si sus líderes aún creían que su estrategia defensiva podía infligir suficientes bajas a los aliados como para negociar mejores términos. Sin embargo, la magnitud de las explosiones atómicas socavó cualquier esperanza de éxito.
Los líderes japoneses comprendieron que, aunque resistieran en el campo de batalla, Estados Unidos podría seguir bombardeando ciudades indefinidamente, dejando al país en ruinas. Esta perspectiva cobra fuerza con declaraciones atribuidas al propio emperador Hirohito. Según los registros, en una conversación con uno de sus asesores expresó: "Ahora que hemos llegado a este punto crítico, debemos aceptar lo inevitable. Sin importar lo que pase con mi seguridad, no debemos perder tiempo en acabar la guerra para evitar otra tragedia como esta". Los científicos japoneses habían especulado sobre la posibilidad de armas atómicas, pero su desarrollo estaba muy lejos de convertirse en una realidad. La demostración brutal de poder por parte de Estados Unidos, combinada con el desconocimiento japonés sobre la cantidad de bombas disponibles, intensificó el temor. Aunque, en realidad, Truman no tenía planes de continuar los bombardeos nucleares tras Nagasaki, Tokio no podía saberlo. La incertidumbre añadía un elemento psicológico devastador a la ecuación. Los revisionistas, por su parte, ven la influencia de las bombas atómicas como menos crucial de lo que comúnmente se cree. Argumentan que su impacto, aunque catastrófico, no fue radicalmente distinto al de los bombardeos convencionales que ya habían devastado Japón. Un ejemplo es el ataque aéreo sobre Tokio el 9 de marzo, en el que más de 84.000 personas murieron, una cifra superior a las muertes inmediatas de Nagasaki y comparable a las de Hiroshima. Para cuando se lanzaron las bombas atómicas, la mayoría de las ciudades japonesas ya estaban en ruinas. El historiador Robert Pape resumió esta postura con una metáfora cruda pero reveladora: si definimos al rehén como las ciudades principales y secundarias con más de 100.000 habitantes, entonces el rehén ya estaba casi muerto antes de que cayeran las bombas atómicas. Según esta interpretación, la devastación de Hiroshima y Nagasaki, aunque significativa, fue simplemente otro golpe en un país que ya estaba al borde del colapso. En cambio, los revisionistas apuntan a la entrada de la Unión Soviética en la guerra como el verdadero detonante de la rendición. Para Japón, la posibilidad de una mediación soviética era su última esperanza de evitar una rendición incondicional. Esa esperanza se desmoronó cuando, el 9 de agosto, 1,5 millones de soldados soviéticos cruzaron la frontera hacia Manchuria, destruyendo las defensas del ejército de Kwantung en cuestión de días. Esto dejó a Japón enfrentando no solo la amenaza estadounidense, sino también una invasión terrestre desde el norte, algo que no podían contrarrestar. La pregunta central sigue siendo: ¿qué factor pesó más en la decisión japonesa? Los ortodoxos insisten en que fue el terror psicológico de las bombas, una nueva arma cuya magnitud y consecuencias eran difíciles de comprender. Por otro lado, los revisionistas subrayan que Japón ya había demostrado una capacidad asombrosa para resistir la devastación, y que lo que realmente cambió el cálculo fue la entrada de los soviéticos en la guerra, eliminando cualquier posibilidad de negociación diplomática. En este debate, no se puede ignorar el contexto más amplio. Para los líderes aliados, las bombas no solo eran un instrumento militar, sino también una herramienta política. En ese sentido, el impacto de Hiroshima y Nagasaki no se limitó a Japón, fue también un mensaje a Stalin, un aviso sobre el equilibrio de poder en la posguerra. Al final, ambos factores, las bombas y la invasión soviética, probablemente jugaron un papel en la rendición de Japón. Pero el peso exacto de cada uno sigue siendo una pregunta abierta, un reflejo de las tensiones no solo de la Segunda Guerra Mundial, sino del mundo que nació tras su fin. Después de la guerra, un estudio de bombardeos estratégicos de los Estados Unidos estimó que la bomba atómica causó tanto daño como 210 incursiones de bombarderos convencionales. En agosto de 1945, el Comando de Bombarderos 21 realizaba 1.200 incursiones por semana. Los revisionistas sostienen que esto redujo el impacto de la bomba atómica, ya que el liderazgo japonés ya esperaba muertes masivas por más bombardeos convencionales o una invasión. El ejército japonés no reaccionó mucho ante la primera bomba atómica e incluso dudó que se hubiera usado un arma nuclear. Por eso, dijeron que tenían cosas más importantes que hacer que asistir a la reunión del gabinete el 8 de agosto. Según los revisionistas, los bombardeos atómicos no fomentaron la rendición, sino que reforzaron el plan japonés de defender las islas principales y buscar mediación soviética.
De hecho, los generales japoneses razonaron que las bombas atómicas no serían muy útiles durante una invasión. La razón más importante por la cual Japón abandonó el plan de luchar hasta el final, según los revisionistas, fue la declaración de guerra soviética. Las bombas atómicas crearon confusión en la cúpula, pero el ataque soviético fue la materialización del peor escenario posible. Una vez que los soviéticos declararon la guerra, toda esperanza de mediación a través de la Unión Soviética desapareció. Aunque algo anticipado, los revisionistas sugieren que esto resultó en un impacto aún mayor que las bombas. Una evidencia de esto es la declaración del general Kababe después de la guerra. Dado que Tokio no fue directamente afectado por el bombardeo, ¿no se sintió toda la fuerza del impacto? En comparación, la entrada soviética en la guerra fue un gran choque cuando finalmente llegó, nos impactó más severamente porque habíamos temido constantemente que las vastas fuerzas del Ejército Rojo en Europa ahora se volvieran contra nosotros. Kababe es un claro ejemplo de cómo declaraciones aisladas de figuras líderes pueden ser contradictorias. En la sección previa de este análisis, sus palabras se utilizan para apoyar la posición ortodoxa. Tokio también temía que la participación soviética pudiera desencadenar levantamientos comunistas en Japón, lo que podría poner fin a la dinastía imperial de manera definitiva. Los revisionistas argumentan que esto convenció incluso al ejército de aceptar la proclamación de Potsdam. Para los historiadores revisionistas, las opiniones de los líderes militares de los seis grandes son particularmente importantes. Este era el grupo más fuerte dentro del gabinete y anteriormente habían vetado intentos de paz. Después de la invasión soviética, los revisionistas afirman que incluso los líderes militares decidieron rendirse, aunque todavía debatieron sus términos exactos. Los oficiales superiores aceptaron la decisión sagrada de Hirohito y nunca lanzaron un golpe militar a gran escala. Los revisionistas también afirman que Hirohito no estaba motivado por salvar vidas civiles, ya que no hizo nada para detener las muertes causadas por los bombardeos estratégicos convencionales. Su prioridad real, dicen, era salvar los bienes imperiales de su familia y los santuarios de una invasión o revolución comunista. Por otro lado, el pensamiento ortodoxo sostiene que las bombas forzaron a Japón a rendirse, mientras que los revisionistas argumentan que fue la intervención soviética. Todas estas discusiones han llevado a los historiadores a preguntarse si Estados Unidos podría haber obligado a Japón a rendirse de otra manera, sin usar las bombas. Una de las hipótesis más debatidas es la idea de que Japón probablemente se habría rendido antes de una invasión estadounidense. Los revisionistas han sugerido que si los aliados hubieran garantizado al emperador en la proclamación de Potsdam, los japoneses habrían cedido antes. Incluso el Departamento de Guerra de los Estados Unidos reconoció la importancia del emperador. El objetivo principal al emitir la proclamación es inducir la rendición de Japón y así evitar las numerosas bajas que implicaría una lucha hasta el final. Parece necesario, desde el punto de vista militar, declarar inequívocamente qué planeamos hacer con respecto al emperador. Los revisionistas sostienen que el fracaso de los Estados Unidos en seguir este consejo y el lanzamiento de las bombas probablemente retrasaron el fin de la guerra. También plantean otras posibilidades, como mantener el bloqueo naval o los bombardeos convencionales, que podrían haber llevado a la rendición japonesa. Algunos incluso creen que una invasión soviética de la isla de Hokkaido habría puesto fin inmediato a la guerra. Como era de esperar, los historiadores ortodoxos han criticado enérgicamente estos puntos. Dicen que, si los Estados Unidos hubieran garantizado al emperador, los japoneses podrían haber interpretado esto como una señal de debilidad y seguido luchando. Importantes figuras del gobierno japonés no dieron indicios de que considerarían la rendición antes de agosto, a pesar de los devastadores efectos del bombardeo estratégico y el bloqueo. El historiador Richard Frank es claro. Ante esta evidencia, es fantasía, no historia, creer que el final de la guerra estaba a la vista antes del uso de la bomba atómica. Los argumentos ortodoxos también señalan las altas tasas de muerte que habrían causado más bombardeos estratégicos, bloqueos por hambre o una invasión soviética, quizás cobrando más vidas que las bombas, incluso sin una invasión estadounidense, incluyendo a las personas bajo ocupación japonesa. Un argumento adicional es que las bombas realmente dieron a Japón una justificación para rendirse.
Las reflexiones del secretario jefe del gabinete, Isatsune Sakomizu, después de la guerra, proporcionan cierta evidencia. La bomba atómica fue una oportunidad dorada dada por el cielo para que Japón pusiera fin a la guerra. Hubo quienes dijeron que las fuerzas armadas japonesas no fueron derrotadas. Fue en la ciencia donde Japón fue derrotado, así que el ejército no se avergonzará al rendirse. La conclusión de esta discusión, entre las posturas ortodoxa y revisionista, es complicada por la naturaleza de las fuentes históricas. Hay una falta de fuentes primarias completamente fiables para agosto de 1945, y muchas cartas o diarios escritos en ese momento son incompletos o contradictorios. ¿Dejó Estados Unidos caer las bombas para evitar una invasión costosa o para limitar la influencia soviética en Asia? ¿Se rindió Japón por las bombas o por la declaración de guerra soviética? ¿Las bombas salvaron vidas o podrían haber vivido más personas si no se hubieran utilizado? Incluso hoy, casi 80 años después, los debates en torno al final de la Segunda Guerra Mundial siguen siendo igual de intensos y explosivos que siempre. Este vídeo está bien, pero, si estás interesado en conocer perspectivas menos exploradas sobre las guerras mundiales y obtener información detallada acerca de la historia de Alemania y Estados Unidos, te invitamos a visitar el enlace en la descripción. Descubre datos históricos y análisis que te proporcionarán una visión más completa de estos eventos cruciales y su impacto en la actualidad. Haz clic en el enlace para profundizar en estos temas fascinantes. No olvides suscribirte al canal, dar like al vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima historia.